Estuvimos unos días familiares fuera de Illapel, pero gracias a Dios volvimos sin novedad y podemos estar contentos de estar acá, de verles, de poder, obviamente, como decía mi hermano, las ganas de compartir la palabra, las ganas de volver a encontrarnos, no conmigo, no con mi familia, sino que más bien con la palabra, con el Señor acá en medio de su pueblo. Así que gracias por esas oraciones, si las hubo por ahí, para que nos fuera bien, para que volviéramos. Ya estamos de vuelta. Y obviamente deseando que podamos analizar hoy día muy bien su palabra, que podamos ser todos alimentados de ella, porque es nuestra única razón por la cual nos juntamos. Nos juntamos también para vernos y otras cosas, pero básicamente queremos aprender de Cristo. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Vamos a terminar el capítulo. Vamos a ver versículos 38 al 42, que es el último de ese capítulo, para que lo encuentre en su Biblia, para que lo analicemos. ¿Cuál ha sido el máximo desafío que usted se ha planteado alguna vez en su vida? Yo creo que casi todos los que estamos acá tenemos metas, algunos proyectos, sueños. Creo que son parte, esos sueños, esas metas, son parte del ser humano. Creo que todos nosotros hacemos planes. Pasamos hace poco un año nuevo donde nos deseábamos lo mejor. Y estamos haciendo nuestra vida en cuanto al diario, andar con planificación, con metas, con proyectos, con desafíos. Y a veces, claro, tenemos cierta edad, nos preguntamos, ¿estamos bien? ¿Cómo vamos en esos proyectos? Hay gente que se siente frustrada porque a cierta edad no ha podido desarrollarse profesionalmente, o temas laborales, o temas que no ha logrado es buscar o completar ese objetivo, ese desafío de vida. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver, por eso le hago estas preguntas, tiene que ver mucho con los desafíos que nosotros proponemos. Porque cuando usted encuentra a Dios, cuando usted conoce el Evangelio, conoce la verdad de la Biblia, lo que debería suceder naturalmente, al conocerla, es que esos desafíos debiesen ser cambiados, debiesen ser remecidos, debiesen ser redireccionados. Es más, no voy a ser yo el que le va a decir lo que tenga que hacer con su vida, sino que es Cristo mismo, a través de su palabra, a través de lo que vamos a ver, es que va a cambiar o va a definir mejor mi motivación de vida, mi desafío de vida. Porque habitualmente tenemos nuestras propias inquietudes, nuestros propios, desafíos o metas o planes, pero colisionan muchas veces cuando encontramos a Cristo, cuando conocemos realmente lo que la Biblia enseña. Debiese haber algún cambio, y de eso hoy día vamos a hablar. Yo sé que todos tenemos, le insisto, alguna idea, algún plan, porque si no tuviera ningún deseo en la vida, tendría que decirle que podría estar en depresión, porque de hecho la depresión se manifiesta así, sin ningún incentivo, sin ninguna ganas de llegar a hacer algo. Pero si los tiene, y es normal que los tengamos, ¿no es cierto? Ahora tenemos que, de alguna manera, replantearlos por lo que vamos a leer. El pasaje de hoy, justamente, como decía, esta última parte del capítulo 10 nos va a hacer plantearnos cuáles nuestras definiciones de vida, cuál es nuestro desafío o meta en la vida, qué es lo realmente importante de la vida. Y eso es lo que nos va a explicar Cristo mismo a través de estos versículos. Así que los vamos a leer y vamos a orar para que Dios nos guíe en el análisis de estos 5 versículos. Dice así, tiene su Biblia y además creo que está, ¿no es cierto?, puesto ahí los versículos. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Oremos un momento.
Padre Santo, una vez más, reunidos un domingo más en este lugar, queremos primero agradecerte la vida, la salud, el poder reencontrarnos, en particular en mi vida, mi familia, poder estar en este lugar. Te doy las gracias por el tiempo que pude salir, disfrutar. Pero Señor, hoy queremos pedirte en particular que nos bendigas, Señor, con tu palabra. Que sea ella una vez más, que nos muestre el camino que tenemos que recorrer, que siga haciendo cambios en nuestra vida, que siga estremeciendo, Señor, nuestros pensamientos para alinearnos perfectamente a ti. Yo sé, Señor, que cada uno de los que está aquí ha venido a buscarte, ha venido a escuchar acerca de lo que tú dijiste hace mucho tiempo, pero sigue tan vigente hoy como lo fue hace 2000 años. Y queremos pedirte que tú sigas guiando, Señor, la enseñanza en esta iglesia, cada cosa que hagamos para que sea que todo lo que realmente prediquemos, enseñemos, sea en línea con lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Te pido porque abras su entendimiento, porque aún, Señor, esto que vamos a explicar, Señor, pueda ser escuchado por otras personas, tenga el mismo efecto, Señor, que tuvieron tus palabras en ese momento cuando las dijiste por primera vez. Bendice tu palabra y guíame, Señor, en la explicación acorde a lo que tú quieres que sea entregado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habitualmente la explicación que hacemos semana a semana, los pasajes, la hacemos bastante consecutiva, es decir, partiendo del versículo primero que leemos y así hacia abajo. Pero lo vamos a hacer hoy día de una manera diferente. Vamos a partir por el final, por los últimos 3 versículos en un bloque y un segundo bloque que van a ser los primeros 2 que acabamos de leer. Y estos 2 bloques tienen 2 temas principales. El primero, ¿no es cierto?, el tema final o los últimos versículos, lo que Jesús está hablando del respaldo que tiene el mensaje que Él ha dado a sus apóstoles, a sus primeros discípulos. El respaldo y el apoyo y la garantía que Dios da de recompensar a quienes reciban este mensaje. Pero los 2 primeros hablan, más que del mensaje, hablan de cómo vivir o cómo llevar como discípulo ese mensaje a la práctica. ¿Qué es lo que Él espera de la recepción del mensaje divino? Y tenemos que tenerlo claro porque eso y estos últimos 2 versículos, los 38 y 39, son los más importantes, son los que más nos van a hacer reflexionar en lo que estamos en nuestra vida. Como les decía, tenemos que entender que el Evangelio, y una vez más nos habla de las noticias de Cristo, de la enseñanza de Cristo, es un tema relevante, es el tema importante, es el tema que motivó a Jesús a bajar, ¿no es cierto?, a esta tierra y a predicar, a enseñar. No solamente Él vino a morir, sino también ocupó gran parte de su tiempo, como lo sabemos, en enseñar, en hacer discursos, en explicarle a la gente cuál era el mensaje del cielo. Y como es de esperar, Dios valida y respalda su mensaje. Y en estos versículos, en los 3 últimos que acabamos de leer, Jesús nos está diciendo que nos habla mucho de las recompensas por tener este mensaje, por escuchar, por recibir, nos habla a aquellas personas que vienen con el mensaje. Incluso podría parecer una exageración lo que nos dice en el último versículo. Nos habla justamente de cualquiera que aporte un vaso, dice, de agua fría. Uno dice, qué insignificante es hacer que alguien tome un poco de agua fría. Pero dice que cualquiera que a uno de estos pequeñitos, y cuando habla de pequeñitos se está refiriendo a sus predicadores, a aquellos que Él envió, a esos discípulos iniciales, pero también a cualquiera de nosotros que le dé o que le ofrezca un vaso de agua fría, mire lo pequeño, dice, no va a perder su recompensa. Eso es importante, ¿por qué? Porque le da un gran valor al mensaje, le da una importancia superior a lo que se enseña, a lo que se hace en las iglesias. Sabemos que hoy día la iglesia lamentablemente ha perdido connotación social. Habitualmente, años atrás, ¿no es cierto?, el que era el sacerdote del pueblo, del lugar, o el que era el pastor, era bien considerado. Pero lamentablemente la iglesia ha caído en descrédito por situaciones que ya sabemos, lamentables, de aquellas personas que han estado a cargo. Pero eso ha hecho no solamente que se desfigure la imagen de ese sacerdote o pastor, sino también de la representación que él tiene de Cristo, de la imagen de Dios. Y finalmente, quien está siendo mal llevado o mal entendido es Dios, lamentablemente por errores humanos. Pero aquí Jesús nos está diciendo que en realidad
el mensaje cristiano hay que apoyarlo, hay que cuidarlo. Tiene una recompensa aquel que apoya, ¿no es cierto?, la obra de Dios. Sabemos que, por ejemplo, tenemos esa cajita que habitualmente la usamos para llevar ofrenda o dinero para esta obra. Pero aquí no está hablando específicamente de dinero, de algo muy sencillo como un vaso de agua, pero cualquier cosa, ¿no es cierto?, si consideramos un vaso de agua menor, cualquier cosa que usted haga por sostener la obra, por ayudar a la iglesia, por servir en la iglesia, créame, no porque sean mis palabras, sino porque Jesús lo está diciendo, eso no va a perder ningún beneficio o recompensa en el cielo. Ahora, no se trata de que usted esté de alguna manera interesado o mal entendiendo esto y diciendo, bueno, voy a ver cuánto ayudo para cuánto recibir, como una negociación, porque también lamentablemente se ha dado en algunas partes, en algunas iglesias, esta idea de negociar con Dios. De decir, bueno, yo aporto mi dinero, ¿cuánto recibo de Dios? No se trata de eso, usted no puede negociar con Dios. Él sabe que si usted ha sido honesto, si ha sido una persona, ¿no es cierto?, que lo ha hecho sin un interés secundario, obviamente Él le va a reconocer, Él le va a dar el cielo principalmente y tantas otras cosas, pero no puede estar negociando con Dios, sino que tiene que entender que lo que Dios quiere que veamos en este pasaje es la importancia del mensaje cristiano, que lo sostengamos, que lo avalemos, que nunca cuando se dé una conversación donde se desprestigia a veces la iglesia, a la gente o los que creemos, la fe de muchos, usted, ¿no es cierto?, sea del lado que avala, que apoya y que mantiene, ¿no es cierto?, la palabra de Dios en alto. Esa es la idea que Jesús está haciéndonos acá, que cualquier recompensa en el cielo tiene, ¿no es cierto?, su contraparte por haber hecho algo acá en la tierra por su iglesia, por sus ministros, y de hecho lo dice en un orden interesante, dice que cualquiera que ayude o que reciba, dice, a un hombre justo o a un profeta o al mismo Cristo, van a haber recompensas que nos describe en el versículo 40 y 41. Y esto es muy interesante porque en la cultura oriental, recibir a una persona, recibir a un pasajero, a alguien que venía de camino, era algo muy necesario, muy importante. Cuando aquí nos habla de si alguien recibe a un hombre justo, recibe a un profeta o recibir a Cristo o a sus mensajeros, tiene recompensa, era porque en ese tiempo, como usted entenderá, no habían hoteles, no habían, ¿no es cierto?, lugares de hospedaje, o si los eran, estaban asociados a juerga, a malos elementos. Entonces los caminantes, los pasajeros, los extranjeros que pasaban por lugares se tenían que alojar en casa, generalmente, no había un lugar establecido para recibirlos. Y en la cultura hebrea especialmente, recibir a un pasajero significaba aceptarlo primero en su casa, recibirlo, tenerlo, darle atenciones, darles comida, darles a veces dinero para poder continuar su viaje. Y eso era un buen sentido, un sentido, ¿no es cierto?, de hospedar, era un sentido de misericordia o de ayuda a esa persona. Jesús nos dice que si era recibido un profeta, si era recibido alguien como un hombre justo siquiera, ni siquiera alguien que hablara de Dios, ya iba a haber recompensa por eso. Ahora, ¿cuánto más si se recibe a Cristo? Y ahí hace el punto principal. Porque usted puede recibir, el día de hoy pueden pasar gente, ¿no es cierto?, como un comerciante a ofrecer algo, algún producto. Pero usted puede, ¿no es cierto?, darle un dinerito o comprometerse con adquirir su servicio, pero nada más. Acá Cristo está hablando de algo mucho más relevante. Porque Cristo no es solamente un mensajero más, sino que Él es el mensaje, el contenido del mensaje. Y cuando nos está diciendo, ¿no es cierto?, que cualquiera que lo reciba a Él está recibiendo al que lo envió, bueno, por supuesto que Jesús está dando, ¿no es cierto?, por sentado que Él viene del cielo, que Él viene enviado por alguien especial, por el Rey. Él vendría siendo el embajador del Rey. Y muchas veces nosotros pensamos que un embajador es digno de tenerlo. Si hoy día bajara algún embajador a Illapel, viniera y lo tuviésemos en nuestra casa, claro, estaríamos muy contentos y lo atenderíamos de la mejor manera, porque lo que estaríamos haciendo con ese embajador sería un poco representativo de lo que haríamos por quien él representa o por un rey. Pero aquí Cristo, más que pedir que lo reciban como una manera, ¿no es cierto?, adecuada de tenerlo, de sostener su viaje, nos pide que lo recibamos porque recibiéndolo a Él
estamos recibiendo al que lo envió. Y esto es sumamente importante porque, como vuelvo a insistir, tenemos en nuestra vida equivocadamente la idea de qué es aceptar a Cristo o recibir a Cristo. Yo no sé si usted ha pensado acerca de eso, pero mucha gente entiende recibir a Cristo sencillamente, por ejemplo, como venir a una reunión, ser un oyente más, estar como de paso por la iglesia. No lo tomamos de una manera seria, como nos va a decir los siguientes versículos, que quiere que entendamos que este mensaje es divino, que este mensaje es del cielo, que este mensaje involucra toda nuestra vida. Habitualmente la gente se conforma solamente con ser un asistente a las reuniones, y esto no es una crítica para los que están aquí, por supuesto, ni para los que nos están escuchando por la transmisión, sino para entender qué es lo que Jesús pide de nosotros. Él quiere que sea Jesús el centro del mensaje, pero a su vez quiere que lo recibamos completamente, que lo aceptemos completamente y que no sencillamente tengamos una visión superficial, una visión pasajera de lo que es ser cristiano, de lo que es recibir el mensaje de Cristo. Muchas veces el mensajero, el predicador, a lo mejor no es tan atractivo, no es tan bueno para hablar, no tiene las palabras adecuadas, pero Cristo mismo sí es atractivo. Cristo mismo sí es el mensaje superior al cual tenemos que obedecer. Y mucha gente, lamentablemente, recibe a Cristo y no entiende qué significa ser cristiano. Recibe a Cristo y no sabe cómo eso afecta su vida. Y mucha gente de buena gana, lamentablemente hay que decirlo, ha venido, ha participado aquí, pero no ha permanecido acá. No ha seguido lo que Jesús nos pide, es seguirlo. Y hubo un personaje que quiero traer su historia a colación, que también escuchaba de buena gana, que también parecía inclinarse a las cosas de Dios. No sé si usted conoce la historia de Herodes Antipas. Herodes Antipas, un gobernante que aparece en la Biblia, fue un hombre, obviamente, bastante tirano, un rey no de los buenos, por supuesto, pero que en el momento en que apareció Juan el Bautista a predicar, y predicaba, como usted bien sabe, en el desierto, en el río Jordán, la Biblia dice, y ahí está el versículo, a ver si lo puede poner Milka, decía que sobre Herodes Antipas que escuchaba las predicaciones de Juan el Bautista. Él tuvo que, obviamente, encarcelarlo, y ahí encarcelado, ¿no es cierto?, él escuchaba lo que desde la cárcel, desde las catacumbas, él gritaba, él predicaba, ¿no es cierto?, aún contra el mismo Herodes. Pero aún así Herodes escuchaba de buena gana a este Juan el Bautista. Y aún le tenía respeto, le tenía temor, dice ahí el versículo, porque sabía que era un hombre santo, que venía de Dios. Pero ¿qué pasó con la historia de Juan el Bautista? Usted a lo mejor la conoce, la ha visto en las películas. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Tuvo que ser decapitado. ¿Y quién mandó a decapitarlo? Fue justamente Herodes Antipas, el mismo que decía que de buena gana escuchaba, que de buena gana estaba, ¿no es cierto?, le tenía temor. Cambió las circunstancias finalmente y terminó decapitando a Juan el Bautista. Aquí quiero ir con esto, que muchas veces la gente viene y participa de las reuniones, escucha de buena gana, pero no hace una relación con Cristo. No es Cristo en su vida aceptado, sino que sencillamente nos limitamos a participar, nos limitamos a escuchar de buena gana, sabiendo que la palabra de Dios es buena, sabiendo que Dios es bueno, pero no entrando a nuestra vida. Por eso que la palabra que se usa aquí y que tenemos que analizar un poquito es justamente recibir a Cristo. Mire qué importante es entender bien qué significa recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra en sí misma es una acción pasiva. Usted no hace nada más que aceptarlo, que abrir su vida. No involucra ¿no es cierto?, perseguir a alguien, no involucra que usted se ponga, ¿no es cierto?, a buscar a Dios. La gente tiende a pensar que buscamos a Dios, pero es todo lo contrario. Dios viene a nosotros, Dios se acerca a nosotros. Y la prueba mayor de que se acercó a nosotros es que Él bajó del cielo y bajó a predicar y a enseñar su palabra y a decirnos todas estas verdades. Y lo único que usted tiene que hacer, ¿no es cierto?, y esto no es para que suene romántico o de alguna manera místico, es aceptar su predicación y recibirla en su interior o en su corazón. No sirve ser un simpatizante, usted tiene que ser algo más. Y eso es lo que justamente tenemos que entender de los primeros dos versículos, que es la parte más, creo, significativa de este pasaje.
Porque ¿qué es recibir a Cristo? Como lo dice el versículo 38, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Así parte esa definición. Usted debe saber que al momento que Jesús está hablando en el Evangelio, en su biografía, que también el Evangelio es una biografía de Jesús, todavía Jesús no había avisado de su muerte. Todavía Él no había dicho que iba a ser crucificado. Pero todos los que escucharon decir, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, entendieron lo que significaba. Porque la cruz, como usted bien sabe, era la forma mayor de castigo del Imperio Romano. Era la manera más lamentable, más dolorosa, más asfixiante, porque la gente se moría asfixiada en la cruz de morir. Y era una represalia para el peor de los delincuentes. Y habitualmente lo que sucedía cuando alguien iba a ser crucificado es que tenía que tomar su cruz. Tenía que cargar, ¿no es cierto?, el madero, tal cual como lo vemos en las películas, porque la Biblia así también lo enseña. Tenía que cargar, ¿no es cierto?, ese madero hasta el lugar de crucifixión. Habitualmente era así. Por lo tanto, cuando Jesús no está diciendo, para entender este concepto, qué es recibirlo a Él, lo que nos está diciendo, el que no toma su cruz, es que en realidad no está definido para morir, porque todos entendían que el final de ese proceso de llevar la cruz era la muerte. Si usted está pensando solamente en ser simpatizante, en venir y estar juntos, que lo podemos seguir haciendo, pero llega su compromiso hasta ahí, entonces usted no está haciendo lo que Jesús nos está pidiendo, que es morir, porque eso se entiende, tomar su cruz. No hay otra lectura. Es sencillamente renunciar a lo que usted ya es renunciar a cómo es dejar atrás todo lo que usted era, todos sus deseos, todos sus apetitos, todas las cosas malas que por supuesto todos tenemos. El primer, ¿no es cierto?, necesidad de entender es que usted tiene que tomar su cruz, usted tiene que hacer una separación, un antes y un después en su vida. Recibir a Cristo, recibir el Evangelio, recibir el mensaje significa justamente hacer esa división, hacer un punto, como dicen los que trabajan en computación, un reseteo. Usted tiene que volver a echar a andar el computador, eliminando toda esa basura que aprendió por años y que todos, por cierto, aprendimos. Porque si usted no considera tomar su cruz de una manera, como lo presenta Cristo, irreversible, entonces realmente no lo está recibiendo. Primer punto, entonces, que tiene que tomar su cruz. Pero la frase continúa y dice, y seguir en pos de mí. Seguir en pos de Él. No basta con sencillamente usted apartarse de cosas malas que hacía y decir, bueno, ya no lo hago más. Ahora hay una nueva indicación de Cristo. Recibir a Cristo significa no morir al pasado, pero ahora significa seguirlo a Él. Una nueva dirección de vida. Y eso ciertamente que es difícil. Porque nosotros muchas veces estamos anclados al pasado, seguimos pensando como antes. No es una cosa mágica que el Señor venga y de inmediato nos posea y que cambiemos de la noche a la mañana. Es un proceso que usted tiene que ir limpiando su vida, debe ir cambiando su manera de pensar. Tiene que ir cambiando al punto de ya no pensar por usted mismo. Suena un poco raro que le diga esto. Usted tiene que pensar como Cristo pensaría. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Muchas veces la gente lo ha dicho así. Ser cristiano significa ya no pensar por usted mismo en el sentido de tener sus propias ideas, sus propios deseos, sino pensar como Cristo lo haría. Seguir en pos de Él, bueno, involucra eso. Ya usted no hace lo que usted simplemente antes hacía, sino que por lo menos, al menos se cuestiona y dice, bueno, ¿cómo lo haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Eso es seguirlo. Eso es ver su ejemplo y aprender de Él y hacer lo que Él hizo. Y eso, déjeme decirlo, que es difícil porque efectivamente nosotros tenemos este pasado, tenemos estas anécdotas, esta historia, todo para atrás y pensamos que algo de eso es bueno, pero no, Dios nos dice, muera, crucifíquese de ese pasado, déjelo atrás. Y ahora lo único que sirve es seguirme a mí, es ser como Él, es parecerse e imitar sus pasos. Y de verdad, a veces seguimos a Cristo imperfectamente, ya muchas veces nos bajoneamos, por eso decimos no lo hice bien de nuevo, pequé de nuevo, fallé de nuevo. Pero créame que aunque lo esté siguiendo imperfectamente, eso es mejor que no seguirlo, en absoluto. Eso es mejor
intentar, probar, caerse de nuevo, volver a pararse, que nunca ser solamente un simpatizante, alguien que oyó, que como le decía la historia de Herodes Antipas, sí, le gustaba escuchar a Juan, pero finalmente le cortó la cabeza o cortamos a Cristo de nuestra vida. Esto es recibirlo, es, ¿no es cierto?, unirse a Él y cambiar la dirección de mi vida, morir y seguir en pos de Él. Ahora, si el Evangelio, las buenas noticias nos han impactado, lo que deberíamos ver entonces es que ya, lo que les decía, nuestra definición de vida incluso debería cambiar. ¿A qué me refiero con definición de vida? Y aquí quiero que lo veamos con respecto al versículo 39, que dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ese es el desafío que nos va a lanzar Jesús a cualquiera que quiera seguirlo. Y esto no es un juego, esto no es como una idea de estos nuevos desafíos de TikTok que ocurren, donde usted se trata de hacer algo que es muy difícil. Jesús le está diciendo, ¿no es cierto?, de alguna manera, que si quiere ganar en la vida, en realidad debe dejarse perder por Cristo. Debe entrar en una relación con Cristo. Y perder la vida se puede perder, obviamente, sí, si no está con Cristo, va a perder su vida, la va a desperdiciar. Y tenemos que analizar profundamente este desafío que Dios nos lanza, porque es de lo más difícil de asumir en el cristianismo. Porque le insisto, vamos adoptando ciertas distancias. Venimos primeramente como oyentes, y está bien que escuchemos de la palabra, pero Dios nos llama a una cosa más profunda, a una cosa más completa. Y en este versículo obviamente es un vuelco de vida completo. Es entrar en dejar de ser yo para hacer más lo que Él es. Y eso no es fácil, y eso no es difícil. Las personas, ¿por qué no entienden el cristianismo? Porque justamente no entienden lo que significa la vida. No entienden lo que cuesta la vida, lo que es la vida realmente. Y mire, yo sé que hay personas que usted las ve en caminar o uno los atiende a veces como paciente, y usted dice, esta persona no tiene ni un objetivo de vida. Uno dice, esta persona vive como un pajarito, es como una pluma al viento, se lleva para cualquier parte, no tiene ningún proyecto de vida. Pero todos tenemos algo, y eso lo vamos desarrollando. Es cierto, en la edad de la adolescencia, la juventud, puede que usted no tenga tan definido nada. Y está bien, en la medida que vamos madurando, y eso espero de mis hijos y espero de todos, que vayamos encontrando qué vamos a hacer con la vida, qué vamos a definir. Y la sociedad nos ha definido un montón de cosas, y los papás y la acción de los amigos nos va dirigiendo hacia tomar decisiones, estudiar algo, hacer algo. Antes, y como usted lo debe recordar, ya la gente a los 20 y tantos años ya estaba más o menos definido, tenía su desafío, ya su meta: me voy a casar, voy a tener tantos hijos, voy a construir mi casa. Lamentablemente también hay que decirlo, hoy día esa idea de maduración se ha retrasado. Tenemos jóvenes a los 30 años que todavía son dependientes de los papás, que no aceptan ninguna tarea, o sea, ni siquiera hacen su pieza. Y tenemos una generación que se le llama los nini. No sé si lo has escuchado, ese concepto. Los nini son los que ni trabajan ni estudian, ¿ya? Y son así, es verdad. Lamentablemente esta sociedad ha perdido esta idea de definir su vida a una edad joven, y ya eso se ha retrasado. Entonces tenemos la influencia de las redes sociales, por otro lado, que nos da a entender que la vida, lo importante de la vida es ser un TikToker, un influencer. Ayer vino una a esta ciudad. Y esos son los modelos que se están siguiendo, lamentablemente. Ser un influencer es decir tonteras, es hacer tonteras, grabarse haciendo cosas, hablar con ignorancia de cualquier tema o mostrar el cuerpo. Y eso no es más que eso. Antiguamente la gente consideraba la vida de otra manera. Buscaba algo por que ser significativo. Mire, no sé si ese concepto lo ha escuchado. La gente llamaba a ser significativa a la vida cuando, por ejemplo, en la época de la Guerra Mundial, los jóvenes decían, no, yo voy a entrar al ejército porque voy a ir a luchar por mi país. Había algo muy honorable en eso, pues, había algo muy de valor, servir al país, aún dar la vida por el país. Pero antes, vaya a preguntar qué joven quiere ir a pelear por su país ahora. Nadie quiere hacer el servicio militar siquiera.
Antiguamente se valoraba, no sé, tener una profesión o un oficio que ayudara a la gente. Ser alguien respetable, ser alguien que en la sociedad fuera útil. Pero hoy día la gente quiere ser un TikToker, quiere ser un influencer, ese es su objetivo de vida. Y no es que esté mal del todo, pero realmente estas cosas que le digo son los conceptos de vida que hemos asimilado que son los correctos. Estaba también el ser trascendente, el poder dejar un legado. Generalmente se daba mucho en los papás que buscaban, ¿no es cierto?, darle algo a los hijos, tal vez algo monetario o encaminarlo en alguna profesión. Si el papá era abogado, querían que el hijo fuera abogado para que se mantuviera la tradición familiar. Habían ideas, ¿no es cierto?, respecto a la vida, que era de ser alguien respetable, de hacer algo importante, de dejar un legado. La gente que iba y peleaba en las batallas, ¿no es cierto?, estaba dispuesto a dar su vida porque sabía que iba a ser recordado por la historia, ¿ya? Porque los héroes, los grandes héroes recordamos, aunque murieron y todos vamos a morir, a ellos les daba lo mismo morir siendo que fuera una batalla épica, una batalla que tuviera una trascendencia, pudiese ser anotada en los libros de historia. Eso buscaba antes la gente, pero hoy día la gente no tiene claro, lamentablemente, qué hacer con su vida, cuál es su definición de vida, cuál es su desafío. Y volviendo al texto, y volviendo a lo que nos plantea Cristo, Él nos propone algo que también es difícil de asumir, como les decía, es que deje su vida, es que de alguna manera no encuentre su camino, no halle su camino, nos dice. No sigue buscando un desafío personal, un desafío propio, sino que le da un desafío mayor. No es que no quiera que se realice, sino que quiere que acepte un desafío mucho mayor. ¿Y cuál es este desafío? Es que lo siga a Él. Es que sea como Él. Es que lo reciba a Él. Y eso, como cristianismo, no lo decimos. A veces pensamos que es sencillamente ser un asistente más, orar un poquito, leer un poquito la Biblia. Eso es ser cristiano. Pero Jesús nos está diciendo, no busque su vida, haga la mía, la que le voy a dar yo, los principios que yo tengo, la vida que yo tengo. Tiene que tomar su cruz y seguir en pos de mí. Porque de otra manera no puede ser calificado, y aunque suene duro, no puede ser calificado de cristiano si no lo estamos siguiendo. Porque cristiano significa ser un Cristo pequeño, esa es la definición. Entonces, es difícil. Yo sé que usted me va a decir, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora si yo tengo familia, tengo 3 hijos que alimentar, o estoy estudiando en la universidad? ¿Qué me pretende que me vaya a un cerro, que me interne, como lo hacían anteriormente, en una especie de monasterio, justamente para que usted se dedique solamente a meditar en Dios? ¿Eso es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Eso significa seguirlo a Él? Bueno, todos vivimos esa disyuntiva. Yo también pensé, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya estoy estudiando, ya tengo familia, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sirvo a Cristo? Y la verdad es que la Biblia nos enseña que somos de este mundo, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que realmente vivimos en un mundo concreto, real, y estamos aquí, de hecho, todos tenemos que alimentarnos, tenemos que comprar cosas, mercadería, pero se nos olvida la vida espiritual. Tomamos la vida, ¿no es cierto?, personal o secular, a veces se le llama, como lo más importante. Y ese es el problema, que Cristo quiere que la vida espiritual sea lo más importante. Y esto no se trata de vivir 2 vidas, porque también se ha malentendido. Y quiero explicar eso, porque hay gente que entiende que la vida espiritual es la vida religiosa y esa se lleva los días domingos. Pero en la semana usted no es un religioso, usted hace su vida a su pinta, hace y trabaja donde quiere, como quiere. No. Justamente la vida espiritual cruza toda su existencia. Usted trabaja con la conciencia de que está sirviendo a Cristo, que Cristo lo está mirando, que Cristo está con usted. Usted vive con su familia, con sus hijos, sabiendo que también está con Cristo en ese momento. Vuelve a redefinir, ¿no es cierto?, lo importante de la vida y de la existencia humana. La vida espiritual, insisto, cruza todos los ámbitos de la vida. Usted no puede hacer una distinción. Soy cristiano el domingo porque vengo a la iglesia, pero en la semana hago lo que quiero. Ese no es el concepto. Y si aún no lo he entendido, mire, yo sé que mi esposa no le va a gustar que le dé
otra película de ejemplo, porque siempre me critica que uso películas de ejemplo para ilustrar un poco lo que la palabra enseña. Pero hay una famosa saga, la famosa saga The Matrix, que la conocen casi todos, creo. Y la primera película en particular nos va a explicar un poco este concepto de vida, de cuál es la verdadera vida, cuál es la vida importante. Porque si usted conoce la película, si no se la voy a explicar un poquito, hay un personaje, Neo, que es el protagonista, que vivía en una vida de programador, él pensaba que esa era la vida, pero llega un personaje, Morfeo, que le dice, no, esa no es la vida, esa no es la vida verdadera, no es la vida real. Te puedo ofrecer una pastilla para que si la tomas, vas a descubrir cuál es la verdad, cuál es la vida real. Y él decide tomarla, pero no había vuelta atrás. Él toma la pastilla, se la ingiere y descubre que en realidad todo lo que él vivía y decía ser vida era una simulación, estaba construido por máquinas, por computación. Y solamente los seres humanos servían para producir energía. Entonces Neo, el protagonista, al descubrir cuál era la vida verdadera, claro, él toma esto como algo personal, como una idea un poco mesiánica, en el sentido de que quiere que todo el mundo descubra cuál es la verdadera vida, cuál es la vida real. ¿Y cuál es el sentido de explicarle esto? Es que a veces nosotros pensamos que esta es la vida importante, que esta vida es la real. Bueno, no quiero decir que vivamos en una Matrix, ni estamos en una vida ilusoria en ese sentido. Es concreta, es real. Pero esta no es la vida importante. Esta vida es de paso, es la primera vida que Dios nos dio, efectivamente. Pero esta vida es para definir dónde vamos a estar en la siguiente vida. ¿A dónde vamos a terminar? Si ganamos en esta vida o perdemos en esta vida. ¿Y cuál es el sentido de ganar esta vida? No es que usted se haga rico, que sea exitoso, que sea famoso. Ese no es el concepto que la Biblia nos enseña de ganar en la vida. Ganar en la vida, según Cristo, es ganarlo a Él. Es ser como Él, es parecerse a Él. Perder en la vida es no tenerlo a Él. Y créame que hay una advertencia mayor, que es más triste todavía, porque perder la vida, ¿no es cierto?, es decir, no ir al cielo, no es sencillamente estar ahí durmiendo o quedarse ahí con los muertos, sino que nos habla de un infierno. No quiero que tampoco piense que por terror al infierno tengo que seguir a Cristo, no se trata de eso. Pero la Biblia enseña claramente que el que no está con Cristo va a estar en el infierno. Y créame que el infierno no es un lugar agradable, nunca la Biblia lo describe como un lugar agradable. Dice cosas terroríficas como que el gusano nunca muere, que significa que hay una pudrición permanente de nuestra carne o de lo que esté ahí, que hay un calor que nunca se apaga, nos da imágenes de un lugar terrorífico, de donde no se va a poder salir, que fue creado para Satanás y sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Y cualquiera que siga rebelado contra Cristo, contra Dios, también va a terminar en el infierno. Eso es lo que dice, por ejemplo, Marcos 9:8, donde el gusano nunca muere y la llama no se apaga más. Entonces, ganar la vida eterna es perderla aquí. Es no hacer en este desafío o este juego de Dios que me ofrece, es que usted no valore tanto esto. Que no nos aflijamos demasiado por lo que tenemos. A veces estamos tan ensimismados en conseguir, yo sé que, por eso le digo, estamos sometidos a presiones sociales, a veces culturales, de que hay que trabajar, que hay que tener un auto, una casa. Ya está bien, si no le digo que no lo tenga, que viva en la calle o que se las dé de un indigente. No, necesitamos cubrir nuestro cuerpo y Dios sabe de esas necesidades. Y de hecho oramos porque Él nos dé el pan nuestro de cada día. Pero no puede ponerle demasiada importancia, no puede esforzarse demasiado, porque un día va a abrir los ojos, como abre los ojos el protagonista de esa saga, y se va a dar cuenta que estuvo perdiendo el tiempo, se va a dar cuenta que estuvo perdiendo fuerzas, tiempo, dinero, en cosas que no le van a rendir en la siguiente vida, porque hay una siguiente vida. ¿Y cómo puede saberlo? Porque Jesús lo demostró, porque estas palabras, que sonaban, ¿no es cierto?, muy lindas, le hizo sentido a los que lo oyeron. ¿Y cuándo lo demostró? Cuando Él resucita de los muertos. Él sale de la tumba por sus propios medios, entonces Él demuestra que hay otra vida y demuestra que cualquiera que crea sus palabras, entonces va a tener otra vida.
Entonces, esta historia no es como la fantasía de la película. Esto es verdad. Vivimos una vida concreta, real, pero esta no es la más importante. Hay una siguiente vida. Y quiere Cristo que la hallemos. ¿Y dónde la hallamos? En Él, solamente en Él. En seguirle, en encontrarlo, en hacer sus pisadas, en seguir su ejemplo. En morir, en tomar la cruz, significa morir literalmente. O sea, no puede usted morir a media. Tiene que morir al pasado, a lo que era, a sus deseos, a sus pecados, a todo lo malo. Nadie muere, nadie se crucificaba y después se descolgaba. Si usted toma la cruz, iba a ser crucificado. Entonces debe morir a su vida anterior. Y lo que corresponde es que siga a Cristo. Y que halle su mejor vida en Él. Que sea satisfecho en Él, ojalá. Porque nos sigue satisfaciendo mucho lo que vivimos, las cosas que disfrutamos de esta vida. Y no está tan mal, pero tengo que valorar más la vida con Cristo. Debe interesarme más lo que es con las cosas espirituales, con las cosas de Él. Eso debe traerme más satisfacción, más alegría, más gozo que las cosas de este mundo. Y esa es la definición de la vida y de lo que va a pasar con usted. Y ahora que se lo he explicado, y espero que lo haya entendido con el ejemplo de la película o cualquier ejemplo, piense qué va a hacer con su vida. ¿Cuál es la meta ahora que va a tener? ¿Va a seguir insistiendo en, no sé, trabajar, ser madre, ser padre? No digo que no lo sea. Voy a estudiar una carrera, voy a ser el más exitoso en mi profesión. Voy a ser el más rico de Yapel, no sé. ¿Qué cosa se ha planteado? ¿Cuál va a ser su meta de vida? Y entienda que es una sola vida la que tenemos. Es esta la vida para decidir, para ¿no es cierto?, generar recompensa, como nos está hablando Cristo, para la siguiente. Pero el mensaje cristiano es el importante. Él lo valida en estos versículos. Nadie va a perder su recompensa. Cualquier cosa que usted haga por servir en la iglesia es muy bueno y va a ser beneficioso para usted cuando esté en el cielo. Pero más importante es vivir el mensaje. Más importante es ser cristianos de verdad bajo el canon o el patrón que nos describe aquí la Biblia. Si no estamos muriendo, si no lo estamos siguiendo, si no estamos hallando nuestra vida en Cristo, entonces no somos cristianos. No somos verdaderos hijos. Y esa es la pregunta más difícil. Y es la decisión, y recibir a Cristo, como le digo, es la decisión que va a tener que tal vez saliendo de esta puerta tomar, porque yo no lo puedo hacer cambiar. Las palabras mías son incompetentes en esto. Es solo el Espíritu Santo, es solamente Dios hablando a su interior, que puede transformar su deseo, su meta, su desafío que se haya propuesto, cambiarlo y decir, no, esto no es tan significativo, mejor lo sigo a Él, gano más siguiéndolo a Él. Halle su vida en Él, sígalo a Él, eso no va a ser defraudado. Dios no es deudor de nadie, nunca ha sido un mal pagador, si lo quiere ver por el punto de la recompensa, pero ni siquiera es por eso. Hay un infierno y hay un cielo, hay una vida eterna, con Él o sin Él. Y esa es la definición, por eso el mensaje del cristianismo es tan decisivo, es tan importante. Es de vida o de muerte. Y una vez más, este pasaje, y por eso quise tocar los primeros 2 versículos, yo sé que se leyeron la semana pasada, son los más significativos de este capítulo para mí. Porque el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la va a perder y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Dios quiera que cada uno de los que está aquí halle su vida en Cristo. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, por tus hace 2000 años dadas estas indicaciones, estas instrucciones y especialmente el contenido de este mensaje, Señor. Yo te doy gracias de poder haberlo expuesto, haberlo analizado, para que cada uno de los que está aquí, cada uno de mis hermanos, Señor, vuelva a comprender en qué está en su vida. ¿Cuál es la definición, Señor, el desafío que va a tomar para su vida? Y tú les puedas guiar, tú les puedas, Señor, remecer a través de
del mensaje para que ellos puedan tomar la mejor de las decisiones, que es seguirte a ti, Señor, que es encontrarte, que es recibirte, que no perdemos nada, Señor, al contrario, hay mucha recompensa para aquel que te sigue. No podemos perder más el tiempo afanado en tantas cosas que no tienen importancia, sino que tenemos que encontrarnos contigo y seguirte. Bendice, Señor, este mensaje. Guarda esta iglesia. Permite que cada uno de los que está acá y aún los que nos escuchan por las redes sociales, Señor, sigan avanzando en su vida, que sigan perfeccionando esto de seguirte a ti. Y gracias te damos por tener la oportunidad de conversar estas cosas honestamente, sinceramente. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mantenga sus ojos cerrados, mi hermano. Estamos delante de la presencia del Señor. Dígale al Señor, me entrego a ti. Me entrego a ti. Dígale en su corazón, Señor, yo quiero que gobierne mi vida. Señor, ya no quiero vivir mi vida para mí, sino quiero vivirla para ti. Dígale ahí donde usted está, en su corazón. Ya he hallado que nada bueno hay en mi propia vida, sino que quiero vivir tu vida. Quiero morir a mi historia, a mi propia vida, para vivir tu propia vida, Señor. Dijo el gran sabio, el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entréguele su vida al Señor en este momento. Entréguele su corazón. Entréguele su pasado, su historia. Él conoce su vida y quiere que usted mismo la ponga delante de Él como una ofrenda, como un sacrificio. Y el Señor no le fallará. El Señor no va a dejarlo solo, sino que Él le va a acompañar en este proceso de sacrificar su propia vida a Él, porque tenemos más con Él que sin Él. Amén. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Queremos vivir en tu voluntad, Señor. Le invito a ponerse de pie y cantar conmigo. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Hoy a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran Dios. Me entrego, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida.
que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Señor, aquí estamos rendidos delante de ti. Queremos hacer tu voluntad, Dios. Ya no queremos vivir nosotros, Señor, sino que queremos que tú vivas en nosotros. Ya no queremos gobernarnos nosotros mismos, Señor, ni ser nuestros propios señores. Te aceptamos a ti como nuestro Señor y Salvador personal, Señor. Nos rendimos delante de ti, desarmados, desnudos, sin nada que nos pueda justificar, Señor. Nos rendimos delante de tu presencia para que tú perdones nuestros pecados y nos hagas hijos tuyos, Señor. Señor, toma aquí a mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y haz una obra en cada uno, Dios. Haz un llamado a cada uno, Señor. Tú nos has llamado, nos has invitado a ser parte de tu reino, a ser parte de tus hijos. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Pero nos has pedido algo, Señor, que renunciemos a nuestra propia vida, que tomemos nuestra cruz y te sigamos a ti, Señor. Por eso te pedimos hoy, Señor, gobierna nuestra propia vida. Ya no queremos gobernar nosotros mismos, Señor, sino que queremos que tú seas el Rey y Señor de nuestras vidas. Siéntate en el trono de nuestro corazón, Señor, y haz una nueva obra en nosotros, Dios. Te adoramos, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi camino.